Ahí ves, ahí me tiene que salir, ahí ya puse la presentación. Go live decía, ¿verdad? Va un poco. Y ya ves y ves la presentación. Que, a ver un poco qué pantalla, mostrame un poco tu pantalla para ver vos qué estás viendo. Ah, perfecto. ¿Y me escuchás bien? Bueno. Y me avisa nomás que ahora tengo que hacer algo más o ya está. Sí, y ya está ahora el streaming, ¿verdad? Bueno, ¿dónde vos ves eso? Bueno, vos me das la luz verde y yo comienzo, ¿eh? ¿Me escuchás? Bueno, eh, buenas tardes, buenas noches. Eh, Estamos acá en vivo, ya, ¿verdad? Como todos saben. Antes que nada, me quiero presentar. Yo soy José Carrillo. Yo soy el director o el gerente, diríamos, ¿verdad? De la parte de genómica del CDCB, que es el, el consejo, ¿verdad? Diríamos, que hace la evaluación de genética para ganado, de ganado lechero en Estados Unidos. También quisiera agradecer a la Asociación de Brangus del Paraguay por invitarme a dar esta charla. Y bueno, cuando me contactaron, yo quise contar un poco de mi experiencia, pero también me hablaban sobre la parte de genómica, que estaban interesados en eso. Y bueno, el título de la presentación es Desarrollo e implementación de herramientas genómicas en programas de mejoramiento genético. Un ratito, la siguiente slide no me estaba funcionando bien esto. Bueno, el contenido de la charla, quiero hablar un poco primero de mejoramiento genético, qué es el mejoramiento genético, después pasar un poco a lo que es la revolución genómica, las consecuencias de la selección genómica, y después de hablar de eso, quisiera un poco comentarles qué es el CDCB, qué es lo que nosotros hacemos, algunos números que manejamos, ¿verdad? Para que puedan entender un poco nuestras operaciones. Después la próxima revolución, ¿verdad? Para lo que se viene. Y por último, ver un poco las consideraciones finales. Vamos a empezar entonces por la parte de mejoramiento genético. Eh, ¿Qué es mejoramiento genético, ¿verdad? ¿Y cómo se inicia un proceso de mejoramiento genético? Lo primero que tenemos que tener en cuenta y tener bien claro es definir los objetivos de la selección, ¿verdad? Como cualquier otra cosa en la vida, yo creo que hay que tener realmente bien definidos los objetivos y qué es lo que queremos, ¿verdad? En el caso nuestro, nosotros, por ejemplo, bueno, la producción de leche, incrementar grasa o proteínas, después están las partes, los caracteres, ¿verdad? Que hablan principalmente de la parte de fertilidad, eh, facilidad de parto, lógicamente queremos tener unos animales sanos, ¿verdad? Algo muy importante es la conversión alimenticia eficiente, se está hablando mucho de esto, ¿verdad? Lo que pasa es que es un train muy difícil, es un carácter muy difícil de medir, pero muy importante, sobre todo para el ganado de carne y sobre todo también
hoy en día de minimizar la emisión de, de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Que es algo muy actual hoy por hoy. Una vez que definimos los objetivos de la selección, lo siguiente es tener una base de datos, ¿verdad? Esa información tenemos que colectar en algún lugar y sobre todo una de las cosas más críticas es la identificación de los animales, ¿verdad? Aquí también nosotros tenemos bastante problema de identificación de animales, por más que haya un ente regulador, ¿verdad? Pero yo creo que una parte muy importante para cualquier programa de mejoramiento genético, la identificación de los animales es crítica. Después de eso tenemos que tener el pedigrí, ¿verdad? Que nos va a explicar la relación entre los animales y luego los registros de producción, que sea la performance de los animales, ¿verdad? Sobre todo de todas las características que nosotros queremos eh, mejorar, ¿verdad? Ejemplo de eso serían, por ejemplo, composición de la leche o problemas de salud y tratamiento. Y lógicamente, por último, ya que estamos hablando de genómica, necesitamos los datos genómicos. Una vez que tenemos los objetivos bien definidos y la base de datos, necesitamos la herramienta para analizar esto, ¿verdad? Y ahí entran en juego los modelos de evaluación genética, ¿verdad? Donde vamos a estimar los parámetros genéticos como la heredabilidad, las correlaciones, el INBRIN, o sea, la endogamia, y también los índices de selección, ¿verdad? Depende de cómo vamos a seleccionar. Vamos a hacer por índice, vamos a mirar solamente a un carácter individual, y también los modelos de evaluación genética e inclusive cómo trataremos a los animales que son recesivos, ¿verdad? Una vez que tenemos el resultado de esto, eh, seleccionamos los progenitores de la siguiente generación, porque al final nosotros lo que hacemos con esto es seleccionar cuáles van a ser los padres de la siguiente generación, ¿verdad? Y de ahí van a salir los toros que son para inseminación artificial, o la vaca que vamos a usar para transferencia, o la que vamos a dejar inclusive dentro del hato, ¿verdad? Y sobre todo hoy también estamos hablando mucho de la estrategia de apareamiento, ¿verdad? Para evitar un poco la acumulación de la endogamia, ¿verdad? Y inclusive de descartar los animales con alelos recesivos del hato. Pero hay que entender también un poco qué es el progreso genético, ¿verdad? El progreso genético, no sé si ven acá mi mouse, ¿verdad? El proceso genético es lo que nosotros definimos como genetic gain o ganado genético, ¿verdad? Que se representa como delta G, ¿verdad? Está dado principalmente por la heredabilidad del carácter, después que es la variancia fenotípica, o sea, la variabilidad que tenemos en los fenotipos, ¿verdad? Y eso está también determinado por la selección de intensidad. Todo eso se multiplican, se le pone en el numerador y en el denominador está el intervalo generacional, ¿verdad? Esto es realmente muy importante, sobre todo en el intervalo generacional, porque por eso un ejemplo grave es por qué los pollos avanzan mucho más rápido que cualquier otra especie importante en la agricultura, es porque ellos se reproducen mucho más rápido y su generación es más corta. Eh, Acá hay ciertos conceptos que voy a hablar en el siguiente slide. Pero estos son los tres conceptos que hay que tener bien en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo se genera ganancia genética? Pero están los modelos de predicción genética, ¿verdad? ¿Cómo realmente nosotros generamos ganancia genética? Y uno de los modelos son el modelo tradicional, ¿verdad? Que nosotros llamamos BLAB, donde realmente tenemos los fenotipos de los animales, que son los fenotipos propios del animal y también de la progenie de ellos, y tenemos una matriz donde nos dicen que nos describe la relación entre los animales, ¿verdad? Eso realmente llevamos a unos modelos convencionales de predicción genética y obtenemos el valor de cría, ¿verdad? De los animales que son animales con fenotipos, ¿verdad? Una extensión de esto es lo que nosotros hacemos al usar los modelos de predicción genómica, donde realmente nosotros tenemos una población de referencia, ¿verdad? Que también, lógicamente, combinamos con los fenotipos propios de la progenie y también consideramos el pedigrí, hacemos lo que se llamaría un blending, ¿verdad?
Eso llevamos a modelos de predicción genómica y tenemos el valor de cría genómico con animales con fenotipo. Pero lo que podemos hacer es realmente extender, una vez que tenemos, ¿verdad? La predicción genómica y unos marcadores, podemos extender esto a los animales más jóvenes que no tienen fenotipo, pero lo mismo obtenemos un valor de cría para ellos. Algunos conceptos que realmente también hay que aclarar bien es el valor de cría del animal, lo que nosotros llamamos breeding value, y la diferencia esperada de la progenie, ¿verdad? Que son los DEPs, ¿verdad? Eh, el valor de cría, ¿qué es? Realmente se refiere al valor del animal como reproductor para una determinada característica. Esto es realmente para una determinada característica, o sea, que los breeding values se establecen para cada carácter, ¿verdad? Que luego después se pueden combinar en un índice si se utilizan índices, pero el valor de cría es específico para cada característica. ¿Y qué es el valor de cría? El valor de cría se puede definir como la desviación, ¿verdad? Del animal o del fenotipo del animal en relación a la media, ¿verdad? Multiplicado por la heredabilidad de ese trait, de ese carácter, ¿verdad? Y un ejemplo claro es, por ejemplo, si el animal tiene 300 kilos y la media de la población es 250 kilos, ¿verdad? Hay una diferencia de 50 kilos, pero solamente si el 30% es heredable, el valor del animal es 15 kilogramos, ¿verdad? Otra forma, y cómo entendemos qué es la heredabilidad realmente, es la proporción, ¿verdad? De la variancia fenotípica, o sea, de la variabilidad genética que es explicada por la variancia aditiva, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué digo aditiva? Y van a ver por qué, ¿verdad? Esta es otra fórmula que se usa mucho, ¿verdad? Que es el fenotipo que está dado por la parte genética más la parte del ambiente, ¿verdad? Pero la parte genética después se descompone en tres componentes, ¿verdad? Que son la parte aditiva, la parte de dominancia y la parte de interacción entre los genes, que también se llama epistasis, ¿verdad? La A es la única parte que es transmitida a la descendencia. La dominancia y la epistasis realmente, este es el efecto dominante de los alelos, ¿verdad? Esta es la interacción entre los genes. Estos dos, la D y la I, son realmente una propiedad del animal, pero no pueden transmitir. Entonces, al final, lo que es importante es la A. Y la A, que, es que se llama efecto aditivo, ¿verdad? La parte Generic Additive Effect, eso es lo que es el valor de cría del animal, ¿verdad? Y la diferencia esperada de la progenie es la mitad del valor de cría del animal, ¿verdad? Una vez que nosotros obtenemos el valor de cría, la mitad de eso es la diferencia esperada de progenie. ¿Por qué? Porque esto es el valor de cría del animal, pero él solamente va a transmitir la mitad y eso es lo que se espera que se observe en la descendencia. La otra mitad va a venir de la madre. Otro, diríamos, concepto que yo creo que hay que aclarar bastante, porque hablamos mucho, ¿verdad? De SNP, y realmente, ¿qué es el SNP, verdad? En inglés, el single nucleotide polymorphism, o polimorfismo de nucleótido simple en español, ¿verdad? Pero si solamente etimológicamente analizamos la palabra, poli es mucho, morphis es formas, ¿verdad? En un nucleótido simple, o sea, hay muchas formas, ¿verdad? Que se presentan en esa parte específica del genoma, ¿verdad? Y la definición dice, es la sustitución de una sola base, que puede ser A, T, C o G, o G, que ocurre en una posición específica del genoma, ¿verdad? Lo que sí se dice es que generalmente debe ocurrir en el mayor del 1% de la población, y esto ocurre generalmente cada 1000 nucleótidos a través del genoma, ¿verdad? Lo que siempre también decimos es que si el SNP, ¿verdad? O esta modificación ocurre dentro de un gen, ¿verdad? Porque el gen tiene diferente longitud, eso se asume que el gen tiene más de un alelo. Entonces, ¿cómo hacemos la predicción genómica? ¿Verdad? Vamos ya a la parte más práctica. La predicción genómica, nosotros tenemos una población de referencia, donde tenemos generalmente los animales
más representados, y en caso de razas puras, por ejemplo, son los animales puros que tienen mucha descendencia, toros, etcétera. Entonces, esos tienen fenotipos y miles de SNP que realmente genotipificamos con algunos chips, ¿verdad? Entonces luego eso se hace una asociación entre los SNP y los fenotipos, entonces se halla una ecuación de predicción, ¿verdad? Eh, y al tener esta ecuación de predicción, ¿verdad? Donde generalmente la sumatoria de los efectos de los SNPs, ¿verdad? Y si el SNP está presente o no. Por eso una sumatoria, ¿verdad? De todos los efectos de cada SNP. Si está es 1 y si no es generalmente 0, o sea, si tiene el marcador o no. Eh, y una vez que terminamos la ecuación de predicción, lo que hacemos es, vamos a aplicar eso en un candidato. Entonces tenemos un candidato, ¿verdad? Sabemos la relación genética de ese animal con la población de referencia, ¿verdad? Eh, eh, le hacemos, o sea, obtenemos los SNP del candidato, y una vez que tenemos los SNP del candidato, diríamos, insertamos en la ecuación de producción y eso nos da un valor genómico de cría para, para el candidato, ¿verdad? Esa es realmente cómo se hace la predicción genómica, en una forma realmente muy simplificada, porque la parte complicada está de cómo estimar los efectos de los SNP, cómo seleccionar los SNP, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces, ¿cuáles son los beneficios de la genómica? ¿Verdad? Hay que tratar un poco de acordarse de la primera fórmula, ¿verdad?, que mostré, eh, para unos conceptos que voy a nombrar acá. Pero lo primero es, el primer beneficio es que permite determinar el valor genético del animal a muy temprana edad, ¿verdad? Nosotros tenemos casos ahora cuando, por ejemplo, los embriones están siendo eh, evaluados, ¿verdad?, ya para antes de la implantación. Entonces, inclusive desechan o no esos embriones, ¿verdad? Eh, Como dije anteriormente, incrementa la intensidad de selección, ¿verdad? Eso quiere decir que seleccionamos realmente los top, los animales top, en una proporción mucho más pequeña de toda la población, entonces eso genera mayor ganancia genética, y también incrementa la precisión de selección, ¿verdad? La precisión de selección, ¿por qué? Porque realmente estamos identificando los animales que son valiosos genéticamente hablando. También reduce el intervalo generacional. Esto sí que es algo drástico, y acuérdense que esto está en el denominador, ¿verdad? Entonces, cuando el intervalo generacional es más corto, generalmente avanzamos más genéticamente, ¿verdad? Y todo eso hace que incremente la ganancia genética. Eh, Otro beneficio muy grande es, ¿verdad?, que podemos identificar los defectos genéticos, y una vez que identificamos podemos desechar los animales que están en la población, y eso reduce la frecuencia de ellos, ¿verdad? También permite verificar y descubrir los ancestros exactos, o dicho de otra manera, corregir el pedigrí, ¿verdad? Nosotros generalmente damos mucho servicio en ganados comerciales, ¿verdad?, donde inclusive a veces no saben y nosotros les contamos quiénes son los padres, pero también inclusive a veces las madres no están genotipificadas. Entonces solamente están los toros. Entonces ellos pueden descubrir la madre, ¿verdad?, a través de que nosotros les contamos quiénes son los maternal grandsires, o sea, los abuelos maternos le llamamos nosotros, ¿verdad? También otra cosa muy importante es mejorar el manejo del hato, ¿verdad? Donde realmente se descartan los animales de valor genético a muy temprana edad, ¿verdad? También los animales de bajo mérito genético, ¿verdad?, se cruzan con razas de producción de carne, entonces el producto tiene mucho mayor valor, ¿verdad?, en el mercado. Y también hoy en día se usa mucho semen sexado, ¿verdad? Entonces las vacas que realmente van a ser reproductoras, se utiliza el semen sexado, que es más caro, ¿verdad? Y también tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Eh, Hablé de que realmente aumenta la, 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 la precisión de selección, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es la fiabilidad, que nosotros llamamos reliability de la predicción. Esto es un ejemplo
¿verdad? Esto está demostrado realmente, de un estudio hecho por Paul Van Raden, ¿verdad? Es un poquito viejo, 2014, pero que resume un poco el efecto de usar la genómica en relación al promedio de los padres, ¿verdad? Porque anteriormente se usaba, o sea, se usaba lo que se tenía realmente disponible era el promedio de los padres, que llaman parental average, ¿verdad? Y como ustedes ven que está acá que son estos valores, ¿verdad? Que son las tradicionales, las evaluaciones tradicionales. Y una vez que se implementó la genómica, esta es la diferencia en fiabilidad, ¿verdad? Que se ganó, ¿verdad? Eh, Perdón. Como ustedes pueden ver, eh, los toros de referencia, o sea, el número de la población de referencia y la cantidad de animales genotipados está relacionado directamente con la ganancia, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Holstein, donde ellos tienen 24, la población de referencia era 24.000 animales, ¿verdad? Toros de referencia y tienen 500.000 genotipos, evidentemente la predicción aumentó 40 puntos, ¿verdad? Eh, en Ayrshire lo mismo aumentó, pero mucho menos, ¿verdad? Y eso es porque está relacionado totalmente con la población, el tamaño de la población. Esto es para que tengan también un poco una idea de los toros que se utilizan para inseminación artificial acá en Estados Unidos. Estoy hablando acá de la raza Orlando principalmente, ¿verdad? Y la idea de este gráfico es mostrar la evolución del uso de toros genotipificados, ¿verdad? Como ustedes ven, casi el 100%, o sea, el 100% diríamos de los toros usados en el 2019 fueron genotipificados. Pero la tendencia, lo que es realmente interesante es cómo los animales muy jóvenes que todavía no tienen progenie ya fueron seleccionados y son usados como reproductores, ¿verdad? Que son los animales jóvenes, ¿verdad? Y que no tienen ninguna cría. Los que tienen el primer crop o la primera cosecha, diríamos, o sea, la primera camada, ¿verdad? Eh, Solamente son un 24%, ¿verdad? Y un 72% con los animales que no tuvieron, digamos, casi no existen los animales, perdón, los animales, digamos, viejos, son muy pocos, pero también están realmente ya genotipificados. Ya no tenemos animales inclusive viejos que no fueron genotipificados como teníamos a lo mejor en el 2011. Entonces, el uso realmente de la genómica permitió el uso de toros muy jóvenes como reproductores para la próxima generación. Este es un gráfico realmente que muestra el intervalo generacional en la raza Orlando, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, eh, eh, el cambio es brutal realmente. ¿Y cuándo ocurrió eso? ¿Verdad? Yo mencioné que en el 2009, no sé si mencioné, pero ahora estoy contando, ¿verdad? Que en el 2009 se empezó a utilizar la selección genómica acá en Estados Unidos, ¿verdad? Y se ve que de ahí empieza a tener una caída drástica, ¿verdad? Los padres de toros es la línea, está azul con cuadrados, ¿verdad? Y esta es los padres de las vacas. Pero lo que es realmente el padre de los toros, realmente los toros, la siguiente generación, cuando tenían realmente, empezaban a producir el, el- el promedio de los padres era de 7 años, ¿verdad? Ahora estamos a 2 años y medio, ¿verdad? O sea que el toro tiene 2 años y medio cuando su primera cría, ¿verdad? Nace. Eso que produjo un avance genético impresionante. Lo mismo ocurrió también con el lado de las vacas, ¿verdad? Donde la madre de los toros
también bajó de 5. Imagínense, estamos acá a 2 años y un poquitito, ¿verdad? Y también en las madres de las vacas, ¿verdad? Eh, y vuelvo a repetir, esto es muy importante y yo creo que uno de los principales impulsores, ¿verdad? Bajar este tiempo de intervalo entre generaciones para avanzar mucho más. Eh, ¿Qué ocurrió? ¿Verdad? Nosotros tenemos, este es un gráfico donde muestra el mérito genético de todos los landos comercializados. ¿Verdad? Nosotros tenemos un índice que es un índice económico que le llamamos Net Merit Index, yo traduje como mérito neto. Es un índice que da los valores en dólares, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, eh, la ganancia promedio, o sea, la ganancia genética traducida monetariamente hablando, del 2000 a 2004, fue de casi $15 al año, ¿verdad? Del 2005 al 2010, 2009, 2010, la ganancia promedio era de $42 al año, ¿verdad? Pero a partir del 2009, donde dije anteriormente que se empezó a usar la genómica y el impacto genera, ¿verdad? La ganancia promedio de $77 casi anual, ¿verdad? O sea, esto es realmente el impacto que tuvo o que tiene la genómica, ¿verdad? En la ganancia genética. Y como ustedes pueden ver, yo solamente tracé acá una línea para ver que la curva, ¿verdad?, de crecimiento de las diferentes etapas es totalmente diferente, ¿verdad? Y la era genómica es la parte verde, donde llegamos a alcanzar $77. Algo más directamente relacionado a lo que estarían interesados, diríamos, ustedes en la Brangus. Esto realmente estuve mirando algunas cosas ayer y visto esto de la American Angus Association. Ellos tienen como un Enhanced EPD, le llaman, como si fuera como un reforzado o un mejorado EPD, ¿verdad? Donde combinan realmente el pedigrí y los resultados genómicos, el performance y los datos de la progenie, ¿verdad? Y dan un GEPD, ellos le llaman. Eh, pero lo que es interesante de esto es que estuve mirando, eh, estos, cuando son aplicados, ¿verdad?, a toros jóvenes que no tienen ninguna progenie, ¿verdad? El análisis de ellos estiman que es, por ejemplo, o sea, eh, ese análisis genómico que ellos te dan sin tener ninguna progenie es el equivalente a que ese animal, por ejemplo, en peso de nacimiento, tenga 23 crías, que ya tenga 23 crías, ¿verdad? Entonces esto sería como un equivalente de la progenie, ¿verdad? Que ellos te dan, que ellos te garantizan, ¿verdad? Cuando ellos te dan ese análisis. Y realmente, por ejemplo, en leche, ¿verdad? Ellos están estimando que es como si fuera que ellos hayan tenido una muestra de 36 vaquillas, diríamos, de ese toro, ¿verdad? Es realmente muy interesante. Esto también es digamos, los caracteres que ellos incluyen en su evaluación. Bueno, el siguiente tema que yo quería hablar un poco es la revolución genómica, ¿verdad? Y para que se den cuenta la velocidad con que avanzan las cosas hoy por hoy, ¿verdad? Estos son los hitos genéticos y genómicos, ¿verdad? Si nos remontamos inclusive a casi 2 siglos, bueno, ya son, no al siglo pasado, ¿verdad? Pero al 1800, ¿verdad? 1865, cuando Mendel empieza un poco a observar el tema en los guisantes, en el poroto, diríamos, ¿verdad? Y luego se abandona un poco toda esa teoría hasta el 1900, when Bateson y otros empiezan a redescubrir las leyes de Mendel, ¿verdad? Después, en 1905, Spearman, que trabajaba ya en el USDA, descubre el carácter mendeliano bovino, quiénes son los estados y quiénes son los animales mochos, ¿verdad? Luego en 1922, Wright describe algo muy importante que inclusive es aplicado hasta hoy en día, que es la matriz de relaciones del pedigrí, que se llama el A-matrix, la matriz A, para resolver realmente
Por ejemplo, se usa mucho en análisis tradicionales, ¿verdad? Luego en 1953, Watson Crick en Wilkin, pero también tengo que mencionar a Franklin, ¿verdad? Sobre todo para que las mujeres no se enojen, ¿verdad? Descubrieron la estructura del ADN. En 1976, Henderson, y también yo pongo Norman y destaco esto porque Dwayne Norman sigue trabajando con nosotros, es un advisor nuestro, se sigue yendo a la oficina todos los días. Eh, Usó, ¿verdad?, estas relaciones del pedigrí para calcular la capacidad de transmisión, que nosotros llamamos PTA, también o Parent Transmission Ability, ¿verdad? En el 2001 se logra la secuencia del genoma humano, en el 2009 la secuencia del genoma bovino, y en el 2007 es algo muy importante, ¿verdad?, donde se desarrollan los primeros chips para los bovinos. En el 2009 es que empieza la predicción genómica acá en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y por qué mostré todo lo que ocurrió casi, inclusive a lo largo del siglo, de un siglo, ¿verdad? Imagínense lo que ocurrió a partir del año 1995, ¿verdad? Hasta el año 1995 nosotros no conocíamos ninguna variante dentro del genoma bovino, ¿verdad? Solo teníamos los pedigrí y los fenotipos. En el 2003, ¿verdad?, se conocen 367 variantes, ¿verdad? Se usa una técnica que se llama Restricted Fragment Length Polymorphism, donde se usaban unas enzimas para cortar el ADN, y eso realmente era muy complicado, nunca se pudo implementar, era solamente a un nivel experimental, ¿verdad? Hasta que en el 2008 se sale el primer chip de 50.000 marcadores, ¿verdad? Después, 2 años después, ya sale un marcador de 777.000, ¿verdad? Que le llaman High Density Chip o chip de alta densidad, ¿verdad? Y en el 2015 ya casi descubrimos 40 millones, ¿verdad?, de variantes genéticas, porque se hace la secuencia del genoma completo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el futuro? ¿Verdad? Porque tenemos que seguir descubriendo mutaciones nuevas que ocurren, eh, ¿verdad? Y para eso, ¿qué se hará? A lo mejor se va a tener que secuenciar cada toro, y cuando digo secuenciar es si se va a secuenciar todo el genoma, ¿verdad?, que se llaman whole genome sequencing, que evidentemente cada vez más barato, pero todavía prácticamente no es alcanzable a gran escala. Y después también está el tema de la epigenética, ¿verdad? Yo no sé si muchos están, diríamos, enterado ahora, pero este es un tópico también bastante complejo. Diríamos etimológicamente que epi sería alrededor y genética, ¿verdad? Es algo que sería como un paso más allá de la genética, ¿verdad? Donde diríamos eh, es independiente de la secuencia de los nucleotides, ¿verdad?, de los nucleótidos, ¿verdad? Y hay muchas cosas, hay metilación, se habla mucho también de la estructura del ADN, etcétera, ¿verdad? Y eso controlan las funciones genéticas, ¿verdad? Pero eso es algo que todavía está en pañales, sobre todo en la parte práctica del ganado bovino. Se usa más para la parte de funcional. También quería mostrarle un poco aquí la fuente de ADN, ¿verdad? De dónde nosotros realmente obtenemos. Estas son las muestras enviadas a los laboratorios en el 2019. Eh, Como pueden ver, el 84% de todas las muestras, ¿verdad?, que son más o menos 670.000 que nosotros recibimos al año, en el 2019 son, digamos, de tejido, y esto viene de la oreja, ¿verdad? Porque generalmente se usan nosotros llamamos el Tissue Sample Unit, que es como una pinza para la caravana, y que ya le saca una muestra, ¿verdad? Y también la identifica, ¿verdad? Después la que más se usa también es el pelo. El pelo se está usando bastante, pero la desventaja que tiene el pelo es que hay que sacar bien con la raíz, y a veces la extracción de ADN hoy no es suficiente, pero realmente es solamente para mostrarle, ¿verdad?, hacia dónde vamos, ¿verdad? Anteriormente usaba mucho, por ejemplo, sangre o semen, pero eso cada vez menos. La mayor cantidad es del tejido de la oreja y del pelo.
Esto es un poco para mostrarle también lo complicado que es para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, el CECB tiene que recibir diferentes tipos de chips, ¿verdad? Entonces, con el tiempo nosotros tenemos que ir actualizando eso y cada vez vamos agregando más. Hasta este año recibimos 41 tipos de chips, ¿verdad? Y para que se imaginen, cada uno de ellos, ¿verdad? Tiene diferentes números. eh, Tenemos que llevar toda una misma escala para hacer la evaluación, pero realmente nos adecuamos, ¿verdad? Para tratar de dar el servicio a todas las personas o a todas las empresas realmente que generan nuevos chips. Eh, y si en el caso de que ustedes quieran saber, por ejemplo, bueno, ¿cuál chip debo usar? ¿Verdad? Eh, Depende, eso de repente eh, varía para el uso, pero esto les puede dar una idea de que la mayor cantidad de chips que recibimos está centrado alrededor de los 27.000, ¿verdad? Porque es difícil también graficar. Yo solamente hice una subdivisión con diferentes límites, diríamos, ¿verdad? Pero está centrado en 27.000, por ejemplo, y de esa cantidad recibimos casi 500.000 el año pasado, ¿verdad? Pero también la gente tiende a usar bastante hoy en día los de 50K, los aproximadamente de 50.000 SNPs. Eh, las predicciones actuales emplean más SNPs, ¿verdad? Nosotros hace poco, bueno, en diciembre de 2018 habíamos actualizado nuestra lista que anteriormente era de 60.671 a 79.239, ¿verdad? Y ahora en abril, la semana pasada, volvimos a revisar esta lista de 79.239 y realmente nos quedamos con 79.060, pero le llamamos 80K, ¿verdad? Como 80.000 SNP. Esos son los SNP que usamos para nuestra evaluación, ¿verdad? ¿Y por qué usamos más SNP? Es porque nos permiten realmente realizar más test genético para determinar diferentes genes que, que son, diríamos, perjudiciales o afectan a la producción. También más test genético para algunos haplotipos, ¿verdad? Que afectan sobre todo a la fertilidad en Holstein o en Brown Swiss, en Paro Suizo y en diferentes razas. Y también mejora el sistema de edición e incrementa la exactitud de las predicciones. O sea, nosotros estimamos y se hicieron ciertas pruebas que con este cambio nuestras predicciones aumentarían del 1 al 3%, ¿verdad? ¿Qué se hicieron? Se escogieron realmente algunos chips que son más informativos para otras razas también, porque estamos haciendo, también estamos, empezamos a dar desde el año pasado eh, evolución genética para cruzas, ¿verdad? Entonces, no queremos tener solamente SNP que son informativos para la raza Orlando, necesitamos también para las otras razas, ¿verdad? Entonces, por eso añadimos ciertos SNP que son buenos para eso. También algunos SNP que realmente son variantes genéticas, porque no siempre el SNP eh, es el gen, diríamos, solamente que están en link en desequilibrio, se llama, ¿verdad? Con el gen y se usa como un marcador. Pero hay veces que realmente el gen, el SNP en sí es el que es la variante genética en sí. Eh, y también eliminamos algunos, ¿verdad? Que tenían muy pocos efectos a través de las razas, ¿verdad? Entonces, porque queremos SNP que sean informativos para muchas razas, no solamente para una determinada, ¿verdad? Y también para muchos caracteres, ¿verdad? Y como dije anteriormente, esto se implementó en diciembre de 2018 y fue actualizado otra vez en abril de 2020. Solamente como comentario, la mayoría de otros países todavía utilizan 50.000 desde el 2009. Eh, Dicho todo esto, aparte de la selección genómica, lo que quiero comentar que no es un proceso sencillo, ¿verdad? Yo creo que ofrece muchas oportunidades, pero se requiere una infraestructura bastante grande, ¿verdad? Donde se requiere una parte de investigación, ¿verdad? Para seguir desarrollando y tener nuevas tecnologías. También, por ejemplo, se requiere que el tema de la secuencia del bovino, del genoma bovino, porque gracias a eso se pueden terminar los mejores chips.
que usar, se tienen que fabricar los chips, ¿verdad? Se requiere la base de datos, ¿verdad? Esto es algo que nosotros llamamos el Cooperative Dairy DNA Repository, son repositorios de DNA, ¿verdad? Que participan diferentes países, y nosotros intercambiamos realmente información con ellos, ¿verdad? O sea, de genotipo y también, eh, eh, sobre todo genotipos. Y después se requiere gente que realmente desarrolle eso. Y gracias a Dios nosotros tenemos oh, gente muy buena, ¿verdad? Que también es parte, eh, que, que está, pero realmente está localizado en el USDA. Y eso ya voy a hablar más adelante. Entonces, para hacer un sumario de cuáles son las consecuencias de la selección genómica, eh, yo creo que las grandes poblaciones de referencia están estrechamente relacionadas con los individuos evaluados. Esto genera ciertas oportunidades, pero también puede crear ciertos problemas donde están la relación entre los seleccionados, ¿verdad? Y la población de referencia cada vez más fuerte, entonces puede producir también una endogamia o inbreeding. Hay muchos estudios acerca de esto, de cómo combatirlo, pero también ofrece ciertas oportunidades. Eh, También produce una reducción drástica del intervalo generacional. Esto es algo realmente que tuvo un impacto muy grande. Y también se habla de una genotipificación temprana en vez de la T de progenie. Se han de acordar anteriormente cuando los toros tenían que ir a un centro, tenían que tener hijas, las hijas tenían que ser medidas, etcétera, etcétera. Sobre todo en lecheras, por ejemplo, ¿verdad? La medición tiene que ser en las hijas, ¿verdad? El animal per se no tiene, diríamos, un fenotipo que puede ser utilizado. Y después también tiene una consecuencia en la frecuencia de la evaluación, ¿verdad? Anteriormente la evaluación se hacían anuales. Nosotros hoy en día estamos haciendo evaluaciones, tenemos tres oficiales, ¿verdad? Tenemos tres oficiales cada 4 meses, que son las que se publican. Después tenemos mensuales y después tenemos una semanal, ¿verdad? Eh, yo creo que también la selección genómica genera nuevos productos, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente de la verificación y descubrimiento de ancestros, ¿verdad? Esto cada vez se utiliza más y es crítica para ciertas tecnologías, por ejemplo, cuando le llaman el pool semen, por ejemplo, cuando fertilizan, hacen fertilización in vitro y usan dos toros diferentes, entonces quieren saber después cuál es el padre. Eh, También estamos descubriendo, o sea, los haplotipos y mutaciones recesivas. Y otra cosa muy importante que es que la genómica permite trabajar con caracteres que tienen una heredabilidad muy baja, ¿verdad? Que realmente es muy difícil trabajar cuando se tiene solamente eh, una, una predicción tradicional, porque la precisión de selección es muy baja, entonces casi no se avanza. Y después que están también con las caracteres difíciles de medir, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto muy importante de conversión alimenticia, ¿verdad? Donde realmente medir eso es bastante complicado. Pero creo que también hay algo que están haciendo acerca de eso ahí en Paraguay. También otra de las consecuencias, este sería el punto más comercial, estamos viendo consolidación y concentración. Las empresas son cada vez más grandes y se van consolidando, ¿verdad? O sea, los pequeños realmente productores van, van desapareciendo. Es triste, pero es la realidad. Después también tenemos un negocio nuevo, ¿verdad? Que sería de los laboratorios que generan, dan el servicio de genotipificación. eh, Algo realmente importante es que los fenotipos son más valiosos que nunca, ¿verdad? Porque por más que uno pueda, ¿verdad?, realmente predecir genómicamente, la población de referencia tiene que ser otra vez reentrenada, tiene que ser actualizada, ¿verdad? Eh, eh, Continuamente. Los rebaños núcleo concentran madres de toros. Eso también es lo que vimos anteriormente. Lo valioso eran solamente los toros, ¿verdad? Pero hoy en día los animales que son realmente valiosos son las madres de los toros, de los que van a ser, los toros que van a ser comercializados, ¿verdad? Y estos realmente están concentrados en los grandes núcleos
genéticos de las compañías grandes. Y también una cosa muy importante, el uso de la genómica como herramienta de manejo, ¿verdad? Muchas de las decisiones que se toman día a día, hoy en día ya son basadas en la genómica. Eh, y esto cada vez va a ir aumentando. Entonces, eso más o menos es una síntesis bastante resumida, ¿verdad? De todo lo que es la parte de toda la parte de selección genómica. Ahora les quiero contar un poco qué es el CDCB, quiénes somos y qué hacemos, ¿verdad? Eh, el CDCB es una organización sin fines de lucro impulsada por la industria láctea que brinda productos y servicios precompetitivos en un marco independiente y transparente para mejorar la genética y el manejo de los rebaños de lecheros en todo el mundo, ¿verdad? Eh, lo que quiero destacar acá es que somos precompetitivos, ¿verdad? O sea, nosotros generamos la evaluación genética de Estados Unidos, ¿verdad? Pero independientemente de cualquier interés, ¿verdad? Entonces, todas las razas, inclusive hay razas que tienen, por ejemplo, su propia evaluación genética, pero respetan nuestra evaluación genética como el gold estándar, o sea, diríamos, como la referencia, ¿verdad? Y también muchos laboratorios o muchas compañías, nosotros somos los que generamos la evaluación genética y ellos la utilizan. Entonces, digamos, no tenemos un interés directo, diríamos, en favorecer a unos u otros. Esto es realmente lo que salió de ¿cómo se dice? Un brainstorm de qué interno y externo, ¿verdad? De qué somos nosotros, ¿verdad? Y realmente nosotros somos transparentes, como mencioné anteriormente, hacemos genómica, somos públicos porque la parte de investigación está financiada, que se hace en el USDA, que es el Ministerio de Agricultura americano, ¿verdad? Está financiada por la parte, diríamos, por la contribución, por el dinero de los contribuyentes, ¿verdad? Eh, Somos referencia, somos precompetitivos, somos independientes. Esto es más o menos lo que sumariza quiénes somos nosotros, ¿verdad? Eh, pero más que nada queremos destacar que somos como una cooperación, ¿verdad? De diferentes sectores, ¿verdad? Y eso incluye a las asociaciones de razas lecheras puras como la Holstein, la Jersey, la Guernsey. También parte nuestra es el NAB, que sería la Asociación Nacional de Criadores de Animales, que es una entidad acá que regula la comercialización de los animales dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, para vender toros o semen hay que pagar un fee. Ellos regulan eso, ¿verdad? Ellos también están en el board, porque nosotros tenemos un board que está integrado por todos estos actores, diríamos. Y después están los centros procesadores de registros lácteos. Estos son unos centros, y voy a mostrar enseguida, ¿verdad? Donde son los que realmente colectan los datos, ¿verdad? Y el productor envía directamente a ellos. Y luego están los proveedores que serían los productores. Y en la parte realmente muy importante, metodología, sobre todo se realiza en el USDA, ¿verdad? Eh, Nosotros lo que queremos dar es realmente un valor añadido a los productores, donde tenemos una base de datos nacional de cooperadores, diríamos, y ellos son los dueños, ¿verdad? Con esa base de datos nosotros hacemos una investigación de vanguardia, por eso siempre estamos, eh, como diríamos, en el borde del precipicio, porque siempre estamos innovando, pues yo creo que es parte de ser líder, es correr ese riesgo. Y una vez que generamos eso, damos unos servicios de información genética de alta calidad. O sea, ese es el valor que nosotros le generamos a los productores directamente. Estos son es un slide bastante, diríamos, denso, pero la idea es que solamente vean la cantidad de proveedores de datos, ¿verdad? O quienes nos envían datos a nosotros, ¿verdad? Como dije anteriormente, interactuamos con todas estas personas, con todas estas organizaciones casi diariamente, ¿verdad? Aquí es realmente cómo funciona el sistema,
Esto es para que vean cómo funciona el sistema. En el centro está, digamos, el productor. eh, el productor envía nosotros le llamamos DHIA, que son las asociaciones de mejoramiento de rebanos de leche, que son los que colectan, se van y miden la grasa, la proteína, etcétera, contajes de células, etcétera, y eso envían a unos centros que se llaman Centros de Procesamiento de Registros Lácteos, ¿verdad? Esto está organizado hace, no sé, 50 años acá en Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que eso es parte del éxito. Ellos intercambian información con los centros de procesamiento de datos con los productores, ¿verdad? Después también interactúan con las asociaciones de raza, ¿verdad? Donde le envían pedigrí, le envían fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Y después están los nominadores genómicos que nosotros llamamos que son como nuestros representantes en el campo, diríamos, lo que entran en contacto con el productor, ¿verdad? Y estos genominadores genómicos son los que envían después las muestras al laboratorio, ¿verdad? Eh, para que ustedes más o menos entiendan, los DRPC y los DHI que nosotros llamamos nos envían a nosotros pedigrí, registro de desempeño y gestión. Nos envían eso directamente a nosotros. Las asociaciones de raza nos envían el pedigrí y registro de conformación, y los nominadores genómicos nos envían el pedigrí y los registros genómicos, justamente los laboratorios. Y yendo directamente al flujo de datos genómicos, ¿verdad? Nosotros tenemos al productor acá arriba, ¿verdad? El productor, cuando quiere realmente genotipificar a un animal o quiere tener una evaluación de un animal, ¿verdad? Le contacta a un nominador genómico, ¿verdad? Y evidentemente ellos arreglan y organizan la toma de las muestras. Una vez que el nominador genómico tiene la muestra de ADN, nos comunica a nosotros, ¿verdad? Y nomina al animal y nos envía el pedigrí y otras cosas como el precio, el código de los precios, etcétera. Y también envía las muestras de ADN al laboratorio. Después de eso, ¿verdad? El laboratorio nos envía a nosotros los genotipos, ¿verdad? Y si hay algún problema con la información genotípica, le vuelve a contactar al nominador, ¿verdad? Y si no, ya nosotros recibimos el genotipo evaluamos, ¿verdad? Le enviamos también al laboratorio un reporte de calidad de los genotipos. Si nosotros vemos que tiene algún problema, lo devolvemos, por ejemplo, si no tiene un local rate o tiene muchos conflictos entre el padre y la cría, eh, le devolvemos, ¿verdad? Y si no, realizamos la evaluación y le enviamos al nominador genómico. Y el nominador genómico es el que realmente envía el resultado de las evaluaciones genómicas al productor. Como ven, nosotros realmente interactuamos solamente con los laboratorios y con los nominadores genómicos. No tenemos contacto directo con el productor. Eh, Acá quiero compartir algunos números, ¿verdad? Donde esto es para que tengan idea de la cantidad de gente, ¿verdad? Que participan esto sería otra vez como el DHI, que sería como las asociaciones de mejoramiento de leche, ¿verdad? Que están realmente suscritas al programa, ¿verdad? Y envían los datos a lo que mostré anteriormente, ¿verdad? Y son el número de rebaños y las vacas por raza. Se puede observar que Holstein o la Holando realmente por lejos es la que genera mayor cantidad de datos, ¿verdad? Y pues tiene la mayor cantidad de, de animales. Pero también Jersey está incrementando muchísimo el uso, y sobre todo también de animales de cruza, ¿verdad? Nosotros hoy por hoy estamos dando evaluación genética en 5 razas puras, ¿verdad? Y también en cruzas, pero las cruzas tienen que ser cruzas de estas razas. Esta es la genotipificación mundial del ganado a nivel mundial, ¿verdad? Como se puede ver, Estados Unidos y Canadá lideran en esto, ¿verdad? Esto es hasta 2019, ¿verdad? Y por eso elegí mostrar ahora, ¿verdad? Porque van a ver el siguiente gráfico. Sigue
Alemania, ¿verdad? Francia. Eh, el ganado de corte, que es algo muy importante, ya en el año pasado, en enero, Angus tenía 550.000 genotipos. Yo creo que la organización más grande, después de nosotros, diríamos, que tiene por el número de genotipos, ¿verdad? En vacuno. Eh, y están haciendo un muy buen trabajo. Y luego están las aves de corral, ¿verdad? Que son inclusive compañías que genotipifican como 1 millón de animales al año, pero esto totalmente. Irlanda es también trabaja muy bien, ¿verdad? Pero esto es una combinación de ganado lechero y de corte. ¿Y por qué mostré eso? Es porque la base de datos del CDCB, ¿verdad? Eh, Nosotros alcanzamos, esto es realmente ahora en marzo llegamos a los 4 millones de genotipos, ¿verdad? Es un récord, pero para nosotros también es un gran desafío porque llega un momento que esto tiene que ser computacionalmente, eh, requiere mucha capacidad computacional, ¿verdad? Porque una que tiene que comparar con todos los genotipos cada vez que recibe uno nuevo, de una forma a ser más eficiente, hay que tener el storage de esto, ¿verdad? Dónde se va a guardar, etcétera, etcétera. Eh, Recibimos 1 millón el año pasado. Esto muestra el número de genotipos por sexo de los animales, ¿verdad? Y cuando comenzó este tema de la genómica, ¿verdad? La gente decía, hay que genotipificar solamente los toros, ¿verdad? Y realmente era así. Este gráfico muestra eso. En el 2018 la mayoría eran toros, pero hoy por hoy el 95%, yo diría inclusive el 96% de lo que recibimos por día son vacas, ¿verdad? Eh, y esto hace realmente un uso masivo, solamente para mostrar eso, ¿verdad? Y esto es el número de animales genotipificados por región, pero que está en nuestra base de datos. Esto no es el número de animales genotipificados, ¿verdad? En el mundo. Es lo que tenemos nosotros en nuestra base de datos, ¿verdad? Y como se puede ver, Estados Unidos y Canadá, otra vez son los líderes, ¿verdad? Y seguido de Europa. Asia también está creciendo mucho y Australia. Yo creo que Latinoamérica eh, es una fuerza importante, pero todavía nos falta mucho por hacer. Bueno, ¿qué es la próxima revolución? ¿Qué es lo que se viene? Un gráfico, yo creo que esto, ¿verdad? Nosotros eh, estamos viendo la forma, somos realmente conscientes de lo que se viene. Se está hablando del Big Data, ¿verdad? Pero ¿qué es Big Data? Es una cantidad de información, por decirlo, casi absurda, ¿verdad? Que se colecta, pero que no se puede procesar casi, casi toda, porque es muy compleja, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, hay bolus, pedómetros, balanza, imágenes de datos, que inclusive se habla de que ya los animales no van a tener que mantener ID, se le va a reconocer solamente como están haciendo en los humanos, ¿verdad? Eh, pero procesar todo eso, ese dato, ese es el desafío, ¿verdad? Y yo creo que nosotros somos conscientes de eso, pero tenemos que ver la forma de incluir eso dentro de las evaluaciones genéticas también, ¿verdad? Eh, y esto es algo que le quería mostrar en un video que rápidamente, yo sé que estoy casi un poco ya en la hora, pero estamos llegando, creo que habrán visto, pero lo que llamamos el Smart Farming, ¿verdad? Esto es lo que se viene.
Claro que no soy ningún vendedor de ninguna de estas compañías, ¿verdad? Pero me pareció interesante. Eh, y esto es lo que dije anteriormente, ¿verdad? Yo creo que hablando de Big Data, como se habla, hay muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta, no solamente la parte agrícola, ¿verdad? Tenemos que empezar a pensar totalmente, como se dice, fuera de out of the box, como fuera de la caja, de formas diferentes, de adoptar diferentes tecnologías, trabajar con gente que no estamos acostumbrados, con gente de la parte de computación, con la gente de administración, con el gobierno. Yo creo que hay que destacar esto. Yo creo que el gobierno tiene involucrarse en esto. Es una realidad que se viene, ¿verdad? Y bueno, lo que nosotros desde el CDC percibimos es que tenemos que hacer el matching de estas dos cosas. Entonces, las observaciones finales, ya que estamos sobre la hora, y hablo más del punto de vista del ganado lechero, ¿verdad? Acá, ¿por qué Estados Unidos es el líder? Yo también creo que en la parte de vacuno, por ejemplo, la organización de Angus, yo creo que es muy fuerte. Acá yo creo que hay que aprender, se puede aprender mucho de ellos. Pero en la parte lechera, diríamos, ¿por qué es el líder? Y inclusive países con una tradición lechera muy importante toman como referencia hoy a los americanos, ¿verdad? Es por el tamaño de la población que ellos manejan. También tiene una intensidad de selección muy alta. Se focalizan principalmente en las razas productoras de leche. Una ventaja muy fuerte que ellos tienen es que tienen diferentes ecosistemas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, o sea, Texas no tiene nada que ver con New England o con la parte de Miami, ¿verdad? Entonces, hubieron algunos estudios donde inclusive quisieron hacer algunos índices específicos para ciertas regiones, pero al final no compensaba el costo, ¿verdad? Pero la mayoría de los toros están representados en todos estos ambientes. Entonces, la evaluación realmente sigue siendo válida para todos estos ambientes. Otra cosa muy importante, la industria de inseminación artificial o de compañías de inseminación artificial es muy competitiva, ¿verdad? No sé, ejemplo de ABS, o sea, ABS, CIMEX, eh, son empresas muy grandes, realmente están muy involucradas con mucha experiencia. Y también una de las cosas realmente que quisiera volver a tocar es que la evaluación genética es independiente. Y eso generalmente no se da en otras especies, ¿verdad? Donde cada compañía o cada raza realmente tiene su evaluación genética. Eh, y lo que dije anteriormente, ¿por qué son el líder? Yo creo que es por esto, ¿verdad? Eh, Porque realmente somos transparentes, somos independientes, somos precompetitivos, ¿verdad? Y estamos realmente a servicio del público. Yo creo que también esto ofrece muchas oportunidades, ¿verdad? Hay veces estamos enfocados solamente en la parte técnica, diríamos, agropecuaria. Yo creo que hay mucha oportunidad alrededor de esto, ¿verdad? Hay de investigación, inclusive que trabaja con gente que conoce estadística, la parte de comunicación, cómo comunicamos mejor los resultados, ¿verdad? En la derecha vemos realmente la parte de marketing, necesitamos sistemas de laboratorio, en la parte de salud animal, reproductiva, ¿verdad? Y en el medio podemos ver, ¿verdad? Quiénes son en nuestro caso, ¿verdad? Quiénes son los actores principales. Y el CDCB está en el medio de esto, ¿verdad? Esto es lo que nos toca, no quiere decir que nosotros tengamos que hacerlo siempre, pero yo lo que le desafío un poco es quién haría esto en Paraguay, ¿verdad? A lo mejor deberían hacer la raza, debería el gobierno involucrarse un poco, o tomar realmente la delantera en esto. Eh, no sé, esto es una cosa que quisiera despertar un poco el interés de los diferentes sectores. Y para terminar, ¿qué se viene? ¿Verdad? Yo creo que lo que se viene va a un crecimiento brutal en el número de vacas genotipificadas. El costo de esto va a bajar más, inclusive estamos hablando de SNPs, chips, ¿verdad? Pero inclusive el costo de la secuencia de todo el genoma está bajando bastante.
Eh, Van a haber evaluaciones genéticas cada vez más frecuentes, la gente cada vez quiere más, ¿verdad? Y más actualizada, y que le llegue de una forma mucho más rápida y fácil, ¿verdad? Eh, yo creo que las evaluaciones genómicas también van a ser para más caracteres, caracteres que todavía nosotros no estamos considerando. Estos caracteres van a tener que ser redefinidos, ¿verdad? Y al tener más caracteres dentro de los índices, no va a permitir predecir el valor económico del animal de una forma mucho más precisa, ¿verdad? Porque esa es la parte que al final a nosotros nos interesa, ¿verdad? Eh, También el uso de la genómica cada día va a ser más para utilizar como una herramienta de manejo, sobre todo en los programas de apareamiento, por ejemplo, ¿verdad? O sea, para definir qué toro con qué vaca vas a cruzar, pero para eso deben participar también, o sea, las vacas que están dentro del hato también deben recibir su evaluación genética. Y sobre todo, el último, yo creo que es algo que todos queremos, que son el desarrollo de herramientas móviles para facilitar la entrega y el uso de la información de forma más rápida y efectiva. ¿Por qué no? A lo mejor dentro de poco vamos, ¿verdad? A la estancia y sacamos el teléfono y la caravana y nos dice, nos da toda la información del animal, ¿verdad? Eso es lo que creemos que se viene en un futuro muy cercano. Y con eso, quisiera agradecerle, ¿verdad?, por la oportunidad otra vez de esta charla. Gracias por la invitación y bueno, estamos abiertos para cualquier pregunta. Eh, Espera un poquito como acá. No sé qué hice acá. Estoy haciendo algunas respuestas, algunas preguntas acá, ¿verdad? Lo que no sé es si estoy tratando de volver a mi presentación, pero eh, José Chagra, para empezar a tener certeza de los datos genómicos, ¿cuántas generaciones deberíamos evaluar? Mira, no hay un número exacto sobre eso, ¿verdad? Pero realmente depende de cómo se haga la evaluación, a eso es lo que quiero llegar, ¿verdad? Porque lo interesante sería tener los progenitores dentro de la población de referencia, ¿verdad? Entonces, cuando más generaciones tengas, es mejor, ¿verdad? Pero depende no solamente de las generaciones, ¿verdad? Sino también del número, ¿verdad? De progenies que tenga. Eso podemos charlar inclusive más adelante, José, si querés. Eh, no hay ningún problema sobre eso, podemos seguir discutiendo. Eh, Federico dice, ¿a qué edad los animales están tomando las decisiones hoy en día en términos de selección y con qué precisión? Y mira, nosotros realmente, como te dije anteriormente, estamos inclusive dando una evaluación genética en embriones, ¿verdad? Entonces, eh, y damos semanalmente. O sea, que si el animal nace, ¿verdad? De que se toma la muestra, ¿verdad? Envían al laboratorio, recibimos nosotros, el animal realmente en los primeros, diríamos en el primer mes puede tener una evaluación, ¿verdad? Y inclusive el descarte se está haciendo con las evaluaciones genómicas, ¿verdad? Hay que pensar que
en el ganado lechero, tener un animal no productivo cuesta mucha plata, sobre todo en estos países donde la mano de obra es muy cara, ¿verdad? Y como te dije, la precisión está dada por el reliability, ¿verdad? Que mostré anteriormente, y eso depende del índice y de la raza, ¿verdad? Varía en eso, pero es realmente muy preciso, y es lo que se hace hoy en día. Claudia dice, en caso de querer aplicar la selección genómica en Paraguay, ¿cuál sería la recomendación en cuanto a la selección de población de referencia para la elaboración de chips? Basarse en una raza en específica o buscar la asociación con otras asociaciones de raza a modo de abaratar costos. Eh, Realmente lo ideal sería tener una población. Nosotros tenemos chips, como dije anteriormente, que son informativos a través de razas, ¿verdad? Pero eso ya depende de cómo sería eh, de la relación que exista otra vez entre esas razas. Eh, yo empezaría por por usar chips que ya existen, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, acá se usaba mucho, yo sé, en ganado de carne, lo que era el Bos Taurus, ¿verdad? Que servía bastante para la mayoría de la raza eh, europea, ¿verdad? Y luego desarrollaron otra que es más específica para el Indicus. Tengo entendido que están buscando ahora tener un chip que se puede usar en las dos, ¿verdad? Cuando más específico el chip es mejor, ¿verdad? Pero también te limita a poder usar en, en otras razas. En caso de no poder elaborar nuestros propios chips customizados, es factible usar chips de la región. Sí, yo creo que sí, hay que tratar, yo creo que hay que empezar ya con lo que se tiene, ¿verdad? El desarrollo de chips específicos es bastante más complejo eso, ¿verdad? Y también no creo que muchas empresas están abiertas a eso si no es una económicamente muy rentable. Enrique dice acá, excelente presentación, José. Este sistema también es válido para animales libro abierto, no necesariamente. Sí, lógicamente, como dije anteriormente, nosotros, por ejemplo, se pueden utilizar, nosotros estamos generando evaluaciones genómicas, ¿verdad? En cruzas de raza. Lo único que las cruzas tienen que ser cruzas de estas cinco razas, ¿verdad? Porque, claro, cuando menos animales de esa raza tenés, diríamos, en la población, tu predicción es cada vez menos confiable. Pero, pero sí, se puede utilizar, pero es bastante más complejo, ¿verdad? Pero sí, eh, vos me estás hablando, Enrique, del tema de que tenga que ser puro pedigree. No, si el animal realmente tiene una relación genética con esos animales, inclusive nosotros establecemos, eso lo llamamos BBR, le llamamos Breed Based Representation, o sea que nosotros te decimos, mira, este animal realmente es 75 o 78% Orlando y es 10% indeterminado, y si es 80, 10% eh, Jersey, ¿verdad? Este sistema sirve también para eso, ¿no? Pero esas son technicalidades que podemos discutir también en otra charla, el tema de la evaluación de cruzas. Eh, Dice acá Saúl Tijerina. Bueno, ya existen, no se generaron las evaluaciones genómicas en alguna asociación de ganado de registro. ¿Qué muestras son requeridas? ¿Cuánto tardan los resultados y qué costo? Yo creo que eso tienen que contactar principalmente. Acá sí, ¿verdad? Pero si está hablando más a nivel de Paraguay, yo creo que las razas y a lo mejor gente de ahí te puede informar más con eso. Eh, ok,
Augusto Giuliani dice, los animales que participan en los congresos mundiales, ejemplo, Congreso Mundial Brangu, Angus, Brahman, la pregunta es, ¿esos animales hoy en día ya son evaluados genéticamente y qué herramientas usan o aún se evalúan fenotípicamente? Y si es este último, o sea, nos seguimos basando en la mejora fenotípica solamente. Mira, yo creo que hoy todo, generalmente a nivel de lo que vos estás hablando, yo creo que ya tiene una evaluación genómica, ¿verdad? O por lo menos genética, seguro, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría tiene en una evaluación genómica a esos niveles, ¿verdad? La mejora fenotípica, hay que destacar que fue muy positiva, ¿verdad? Y se sigue generando el progreso genético, haciendo ya solamente una mejora fenotípica, pero yo creo que hoy por hoy está perdiendo tiempo si solamente se basa en eso. Yo creo que la genómica, como demostré anteriormente, eh, ayuda muchísimo. ¿Cuál es la precisión y resultado para la característica de baja heredabilidad? Y justamente depende de la heredabilidad, eh, ¿verdad? Y la precisión va a depender del tamaño de tu población, ¿verdad? Y cuán buenos sean los SNP para predecir eso. Pero la genómica sí te permite generar mucho más ganancia genética, ¿verdad? Y trabajar en estas características de baja variabilidad que sin esto es muy difícil de hacerlo. ¿Cuánto falta para el multibreed chip, Manuel Aina? Y se está trabajando. Yo realmente no tengo, perdí un poco de contacto con esa gente, pues yo sé que están trabajando en esto. Yo creo que está en desarrollo, porque lo que se demostró era realmente que el Bostau trabaja muy bien, ¿verdad? Pero eh, funciona muy bien, pero en el Bos Indicus estaban desarrollando una, un chip para esto. Realmente no tengo una respuesta concreta a eso. Los resultados de evaluación, Pablo Lambrecht, los resultados de evaluación genómica en Estados Unidos son extrapolables directamente a otras poblaciones. Depende. Eh, yo creo que eso depende del grado de conectividad que tiene el animal, ¿verdad? Al cual, del cual el candidato con la población de referencia, ¿verdad? Lógicamente, si es hijo de un animal, ¿verdad? Eh, en Estados Unidos te da una idea bastante. Lo único, ¿verdad? Que vos no tenés los datos de la población en la cual está ese animal o en la cual va a servir. Entonces, eh, para el animal en sí te sirve, ¿verdad? Pero a nivel de, de la relación con los otros animales de la población es un poco difícil de estimar. Ahora, lo que sí existe, nosotros, hay una organización que se llama Interbull, ¿verdad? Que está localizada en Suecia. Y esta organización lo que hace es poner un poco, tiene una cosa que se llama MACE, que sería Multi-Across Country Evaluations, que es la entidad que pone como animales de diferentes países en una misma escala, entonces pueden ser comparados. Eso también está relacionado un poco con tu pregunta. Eh, bueno, esas son las preguntas que recibí. Yo creo que eh, John Warner say, great, I would like to come down there and see your operations sometime and spend some time. Would that be possible? Yeah, you are welcome, John. Me puedes contactar. Puedo poner acá mi información. eh, pero realmente lo nuestro es más de oficina. Pero bienvenida. Bueno, yo creo que esas son las preguntas y ya no veo. Ah, dice Augusto. Juliani, desde el plano nutricional, ¿se evalúan a través de la genómica en ganado de carne? Sí, yo creo que sí. Sobre todo es muy importante la parte de conversión alimenticia. Es crítico, yo creo que hay estudios muy importantes. Nosotros tenemos un estudio muy grande, ¿verdad? Que
Estamos financiando con una entidad que se llama FFA y nosotros ponemos $1 millón, ellos $1 millón en eficiencia alimentaria justamente. ¿Verdad? Y yo creo que sí, es crítico eso, y sobre todo para el ganado para el ganado de corte. Dice, ¿qué factores productivos comercialmente en ganado de carne puede darnos como resultado? Puede darnos como resultado la genómica. Como te digo, yo creo que, Enrique, yo creo que primero tengo que enterarme un poquito más, ¿verdad? Cuáles son los caracteres que realmente están considerando. Y a mí me gusta mucho la idea de tener un índice económico, ¿verdad? Pero para tener un índice económico representado a nivel de monetario, diríamos, se tiene que hacer un estudio también de estos caracteres y darle un peso, diríamos, dentro del índice. Y eso es bastante complejo, ¿verdad? Pero yo creo que eso sí puede ser muy interesante. Y hay subíndices. Y en la charla siguiente podemos hablar de esos índices, ¿verdad? Y que la Angus, por ejemplo, tiene acá diferentes índices de acuerdo a lo que uno quiere. Nosotros, por ejemplo, tenemos en ganado lechero, tenemos 4 índices. Tenemos el índice, le llamamos Net Merit, después tenemos otro que es para el pastoreo, que se llama Grass Merit, Cheese Merit. Son los índices que nosotros tenemos, ¿verdad? De acuerdo eh, a qué situación estás, eso genera diferentes resultados. O sea, el ranking de los animales puede ser diferente. Ganancia diaria de peso, sí, yo creo que eso está súper estudiado en ganancia diaria de peso. Pero creo que hoy leí algo en la ANGU de acá, por ejemplo, y tienen ganancia de peso, pero después del destete. ¿Verdad? Pues yo creo que después del destete la ganancia de peso ella eh, baja la heredabilidad. Bueno, eh, de nuevo, muchas gracias por la atención. Yo creo que son casi 1 hora y a gusto. Bueno, otra última. Sería un índice que agrupe varios parámetros. Así mismo es a gusto. Es un índice que incluye diferentes parámetros y a esos parámetros, a esos caracteres se le da un valor económico, ¿verdad? Y eso se traduce a, a una unidad monetaria, que sería, por ejemplo, el dólar, ¿verdad? Y lo que pasa es que, claro, tiene que haber estudios, ¿verdad? Para darle, por ejemplo, bueno, un 30% eh, a la parte de fertilidad, un 45, un 50%, ¿verdad? A la, a la parte de conversión alimenticia, etcétera. Eh, claro, vos estás hablando también ahí, por ejemplo, me pregunta de nuevo acá Augusto, por ejemplo, área de ojo de bife, grasa dorsal, etcétera. Claro, esos son caracteres que se pueden eh, combinar, ¿verdad? Se le da también diferentes pesos y se introduce dentro del índice. Nosotros, por ejemplo, tenemos un índice que se llama Health Rate, o sea, diríamos como el índice de salud, y tiene 6 enfermedades, diríamos, dentro de eso, ¿verdad? Como por ejemplo mastitis, desplazo del abomazo, etcétera. Son 6, sería como un subíndice, ¿verdad? O índice. Pero es totalmente factible eso. Bueno, eh, gracias, ¿no?, a todos por la atención y cuando quieran, yo creo que la Brangu pueden obtener mis datos, ¿verdad? Si quieren contactarme y hasta la próxima. Muchas gracias.